Gracias por ¿Cómo invitarme. fue la reunión de AEA de hoy? ¿Importante? Primero, los 20 años de AEA es Claro. una reunión importante. Creo que es una institución madre de representación del empresariado argentino, con lo cual, sin lugar a dudas, fue muy importante. Que nuclea a los empresarios más poderosos y potentes del país, ¿no? Sí, sí, y que creo que pudo armar una agenda muy interesante para discutir o debatir temas energéticos, temas que tenían que ver con la minería, con la agroindustria, obviamente temas de coyuntura, y hubo distintas ponencias para todos los gustos, digamos. ¿Y usted qué remarcaría de los dichos de hoy? A ver, empiezo obviamente por el anfitrión dueño de casa. Me pareció muy interesante lo del director ejecutivo, cómo presentó la agenda, el primer panel. En el caso de las telecomunicaciones, Mañeto fue muy claro en cuáles son los objetivos desde su perspectiva del sector privado, lo mismo que la agroindustria en el caso de lo que pudo hablar también Pagani. Prácticamente me pareció muy desacertado ¿Lo de Brown? Lo de Brown. ¿En serio? Duda. Sí, porque me parece que es... Le da pasto a las fieras, ¿no? Además de eso, me parece que la sensibilidad que hoy está viviendo la Argentina, producto de las remarcaciones de precios, producto de la inflación, que un empresario digamos, de la magnitud de lo que representa en el supermercadismo tenga una expresión de ese tipo, a mí no me representa, y creo que hay muchísimos empresarios que salieron disgustados de ¿En serio? Y sí, porque... O sea, son cosas que no se dicen ni en chiste. Ni en chiste porque, salvo que sea una práctica que la haga adrede, digamos, pero me parece que la delicada situación del país amerita que por lo menos tengamos aquellos que tenemos ciertas responsabilidades un poco más de mesura a la hora de este tipo de expresiones, que hay mucha gente que la está sufriendo porque no llega a fin de mes y obviamente el tema inflación es el tema gravitante en la Argentina. ¿Le puedo hacer escuchar algo que dijo el presidente? Sí. Dijo esto. Espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos entiendan la dimensión del problema que pasamos como parte del mundo que somos y que las oportunidades que se nos den no sean oportunidades para uno, sean oportunidades para todos y todas quienes habitan la tierra argentina. Eso fue en la apertura de AEA. Eso fue en la apertura. Discurso grabado. Sin duda. Yo creo que el empresario argentino ¿Es responsable o no? Es un empresario responsable. Estamos muchísimo comprometidos con el país. De hecho, en particular me quedo en el país, pienso en mis futuras generaciones. No he optado por irme del país. Y sin duda estamos en una coyuntura muy difícil, tanto internacional como a nivel local. Y creo que hay mucha conciencia del empresariado. Y lo ves en cómo se pudo también sostener y se sostiene esta difícil realidad. Y se buscan puentes que permitan dentro de la articulación público-privada un objetivo común, que es sortear esta crisis, porque efectivamente Argentina tiene un potencial muy grande. Pero como quizás decía el Soray, hay que pasar el invierno. Es decir, uno de los puntos que se trataron fue el tema energético. El tema energético, sin duda, hay un potencial enorme. El ministro Guzmán lo planteó muy bien, en términos de que Argentina efectivamente puede brindarle al mundo un producto que es escaso y que lo va a necesitar sobre todo Europa, pero también hay que pasar el invierno. Es decir, vengo de Salta, tenemos 9 provincias con faltante de gasoil. Totalmente. Eso es un tema gravísimo. Es un drama. El tema de los extracostos del gas y lo que vamos a tener eventualmente de los cortes en el invierno. Entonces, creo que además de pensar en el mediano y largo plazo, el principal desafío que tenemos es sortear este año también, ¿no? Es estos problemas. ¿Sobre la renta inesperada tiene opinión? ¿Los empresarios qué decían hoy en la reunión? Sí, yo creo que, a ver, no me gusta hablar sobre conceptos indeterminados, porque renta inesperada, no digo, más allá de que no leí el proyecto, porque entiendo que no se lo mandó todavía, es decir, la letra chica, que es muy importante. Pero la lo letra anunciaron chica. ayer. Sí, por eso, pero la letra chica no se la conoce. ¿Y por qué te digo la letra chica? La renta, o esta sobrealícuota que la llaman así... Guzmán habló de eso, ¿no? No es un nuevo impuesto, sino es una alícuota adicional al impuesto a las ganancias. Empiezo diciendo que estoy en contra de seguir incrementando presión Impuestos, tributaria. claro. Empiezo por ahí. Hizo una buena descripción el ministro de que también, cuando hizo la comparación con los principales países, que pueden tener también una carga impositiva importante, pero no tienen el casi 50% de informalidad que tiene la Argentina. Entonces, el que paga en la Argentina paga doble. Entonces, dicho eso, cuando hablamos de un concepto indeterminado de renta inesperada,
El proceso termina o en diciembre o en junio, depende de cuándo cierren los ejercicios fiscales de las empresas, que pueden llegar a estar alcanzadas. Y yo creo que en definitiva podemos estar frente a un proyecto que inclusive de convertirse en ley sea una letra muerta, porque no sabemos las vicisitudes que van a lo que hoy puede parecer una foto que tuvo alguna renta, que va a ser muy difícil de determinarla, porque si esa empresa hizo una inversión ya no es una renta inesperada, y en alguna medida tenés problemas inflacionarios, los problemas energéticos que estamos también vislumbrando que se pueden dar con mucha posibilidad. Entonces yo creo que hay que salir del concepto determinado, ver efectivamente cuáles son los objetivos y cuál es la eficacia o la eficiencia de ese proyecto. Porque yo descreo que vaya a ser un proyecto que vaya a llegar a buen puerto, por lo que te acabo de decir. Sí. José, ¿no te parece que, más allá de lo que pasó con Federico Braun, Martín Guzmán obvió hablar del tema de inflación? Prácticamente se refirió muy poco al principal tema hoy en la economía argentina, y la verdad que su discurso estuvo... Bueno, ¿mucha zaraza hubo en su discurso? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Mira, yo te diría que me pareció, en términos generales, un discurso abarcativo el de Guzmán. No es la primera vez que lo escuché, y lo escuché también en CICIP, y por eso le digo, desde ese lugar yo creo que asumen la mayoría de los temas y de los problemas de la Argentina. Hizo, es cierto, mucho más hincapié en el rol del Estado y el rol de las cuentas fiscales, que en alguna medida todavía tenía el deterioro o digamos, o la delicadeza que hoy tienen las cuentas fiscales, y que debería eso llegar a una suerte de fortalecimiento para empezar a bajar impuestos y el gasto público llegar a seguir en líneas declinantes. En la inflación creo que es un tema presente, inclusive la pregunta que le hicieron el director ejecutivo de AEA, lo primero que le hizo fue preguntarle de la inflación. Y desde ya que son temas macroeconómicos, como en algún punto él estuvo de acuerdo, y me pareció interesante también que se hable de que la búsqueda de la articulación público-privada, y en donde se resalta y se destaque la participación del sector privado, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por venir, José. No, gracias a vos. Gracias.